El escritor norteamericano Len Wayne dijo: el verdadero amigo es aquel que está a tu lado cuando preferiría estar en otra parte. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, pensé que era mi amigo y ahora soy su esclavo. Este vago cree que yo lo voy a mantener toda la vida y no es así. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Tú te puedes quitar esos espejuelos de sol, por favor? No puedo, doctora. ¿Por qué no puedes? Por dos razones. Ajá, a ver. La primera es por la ojera que tengo tratando de trabajar y la segunda porque mi mirada puede utilizarle a usted. Quítate los espejuelos. Doctora, si tú no quieres que el martillo conecte doctora, con los espejuelos, doctora, eso, hazme el favor y quítate los Doctora, espejuelos. eso es lo que le digo. Quítate Mis ojos no son verdes ni son azules. Yo no voy pero a hacer... lo pueden utilizar a usted la mirada. Escúchame, no te preocupes, yo no me hipnotizo fácil. Quítate Ok. los espejuelos. Las ojeras, ¿qué ojeras tienes tú? Carlos, usted es el demandante de este caso. Explíqueme, por favor, de qué se trata la demanda en contra de Manuel y dígame lo que exige para resolverla. Demando a Manuel por la suma de $3,000 que quiero que me lo reembolse para atrás. Pregúntele de ¿Pero qué. por qué? Primero déjeme explicarle. Ok. Desde niño, mi nombre es Bobolongo. ¿Cómo? Bobolongo. Es el bobo del barrio, el bobo del barrio. O sea, su apodo es Bobolongo. ¿Y para qué me dices eso? O sea, ¿qué relevancia puede tener en este caso que a ti te digan Bobolongo? Porque le voy a bobo. explicar, El bobo del barrio, es el bobo. O sea, el bobo. por favor, peluche. Por favor. A él le dicen peluche. Doctora, Me imagino por lo del pelito que tiene acá. no, porque es un sabroso, le gusta la mujer, le gusta Eso usted se sabe. nota, Ah, doctora, no por se eso ve. le dicen peluche. Doctora, No, pero eso se ve aprovechador. de lejos. Eso se ve. Me dicen Bobolongo, doctora, Ajá. porque desde niño yo estaba acostado siempre en el mueble y siempre me veía comiendo como un bobo, Se lo de él como comer un nada más. baboso. Bueno que Mi lo sepa. padre me decían que yo no iba a llegar a nada, nunca. Y mi abuela me decía el bobo de la yuca. El bobo de la yuca. La yuca. Y ella tenía razón, porque yo nunca tenía ambición. Mientras mis amiguitos estaban jugando y haciendo maldad, yo estaba acostado durmiendo y comiendo, porque eso era lo que me gustaba. El bobo. Sí tenía un amigo que se llama Manuel, el peluche. El peluche. Este. El peluche. El peluche. Ese señor era quien me ayudaba siempre, porque cada vez que los muchachos me iban a El maltratar, papá de él era yo, el papá él de él. siempre estaba a mi defensa. Lo defendía cosa de que se todo, lo yo agradezco. lo defendía de todo a él. Ay, cállate, como tú hablas, Dios mío. Doctora, resulta que en 15 años lo conocí en Santo Domingo. A los 2 años lo conozco en Nueva York. Nos vemos en Nueva York. Y cuando Sí, pero claro, si lo conociste en Santo Domingo, ¿cómo lo vas a volver a conocer en Nueva Lo York? vi en Nueva York, Ya, aquí ya no- estoy viendo por qué te dicen el bobolongo. Es que es un bobo, doctor, es un bobo. Eso es lo que es de él. Es él un bobo. siempre me ha tomado como un bobo. Lo que tú eres, todo el mundo, yo, todo el mundo. Peluche, por favor, doctora, mándalo a callar para yo continuar mi historia. Y ahora, bolongo. Esto es grande, ay, Dios mío. Ay, señores, ok. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Peluche era un delincuentazo. Ahora, yo soy Tremendo delincuente delincuente. ahora. Ahora, yo soy No tenía delincuente papeles, ahora. no tenía documentos, no tenía nada. Ay, papá. Se aprovecha de los papeles que yo tengo porque se los presto. Negativo, doctora. Él vivía en un cuarto y yo le pedí a él Bueno que lo diga eso. que me dejara Vivir, Vivir le di junto alojamiento en con mi él. casa. Ay, cállate, que no entiendo nada de lo que me dice este hombre, porque tú Escúchame, estás doctora. interrumpiendo cada 5 minutos. Escúchame, doctora Polo, escúchame. Entonces él me dio alojo en el cuarto. Mientras él se iba a trabajar, yo estaba cuidando el apartamento. Se lo van a llevar en el hombro el apartamento, parece. Pero por favor, doctora, Mínimo, lo está cuidando el apartamento. el peluche, llámese Manuel, mi tremendo amigo, pero me engañó. Ay, yo no puedo con él. No Yo parece. No sé qué yo voy a hacer aquí. No parece. Espérate mi un momento, amigo. déjame volver a recapitular para entender lo que tú me estás diciendo, porque estoy que no entiendo bien. Tú vives en Nueva York y tienes papeles.
Sí, Tú tengo eres mi documentado. papel. Sí, ¿Tienes residencia? sí, ¿Sí? sí. Ok. Él llegó como los indios, con una mano adelante y una mano atrás. A Nueva York fue. Ok. Eso fue que Este llegó. llega de Santo Domingo sin papeles. Sin papeles, doctor. Ok. Bueno, yo Entonces, llegué, se pero llegué. encuentran ustedes en Nueva York y él va a vivir contigo. Él, yo él voy, quiere vivir en mi yo casa, voy y le porque pido llega como los alojamiento a indios, él, doctora. porque Una no mano, tengo carro, una no mano tengo adelante y una amor, mano no tengo atrás. nada. Ok. Y Bueno, que entonces lo tú le das reconozca. tus papeles de inmigración a él. Se lo presto Tu para que identidad se la prestas a para él. que él trabaje. Para que él Pero trabaje. pregúntale cómo fue. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Peluche arranca y trabaja con mis papeles. Yo lo único que le estoy pidiendo a Peluche es el dinero del incontado. Oye, lo que él trabajó. Mi Lo que dinero. él Eso es lo único trabajó. que yo quiero, que él me lo reembolse para atrás. O sea, doctora. lo que a él le van a retornar de los Es de él. impuestos Es de él. es tuyo porque está trabajando con tus Con mis papeles. papeles, Sí, doctora. él lo claro. trabajó. Esos son los $3,000 que tú le estás Que yo le pidiendo. estoy exigiendo. Que son míos legalmente. ¿Y por qué tú no trabajabas con tus papeles? Porque un jaragán, un bobo. Es un bobo longo. Porque yo era un vago, a mí no me gustaba trabajar, doctora. No me Bueno que gustaba lo trabajar. reconoce el mismo, Por doctora. vago no trabajabas. El me tamañón que gustaba tiene y el barrigón. Y por eso le exigen los $3,000. Si exijo mis 3,000 pesos porque de forma legal son míos. Que venga y lo saque los ¿Y a ti quién te bolsillos. mantenía en Nueva York? Él no mantiene a nadie. Él llegó, fue, cuando me vio a mí, él vio a papá, fue. Yo estaba en el apartamento de él, Yo le di Antes de alojamiento. que él llegara. porque usted sabe que uno se la busca como quiera en todas partes, doctora, no tiene que sobrevivir como quiera. ¿Qué es lo que no se hace en Estados Unidos? ¿Qué haces? De todo. Pero de todo, pues andaba como los indios, sin casa, sin amor, sin familia y sin nada. Él llegó solo. No tenía a nadie. Vivía de dádiva que le daban en la calle. Por favor, Peluche. Eso es lo de él. Cuando me vio a mí, vio a su papá, fue. Vio la gloria. Él vio la gloria conmigo, fue, en Nueva York. Pero te ayudé mucho porque me ayudó. metí a tu apartamento y aparte de eso, Me encontraba ayudó. tu comida y encontraba todo. Y el Oye. apartamento limpio. Oye, la comida. Por Pero usted completo. es el cocinero ahora. Pregunta qué comida. Doctora, yo lo que me exijo es que él me dé mi dinero, que me lo reembolse para Bien, atrás. Que lo saque de los bolsillos. Porque se lo Vamos a gastó. hacer un corto receso y cuando regresemos vamos a ver cómo Peluche responde a la increíble demanda de Bobolongo. Regresamos enseguida.